Buenas, mi nombre es Aaron Benavides de Virtus y hoy queremos continuar con lo que es la lectura bíblica. Recordarles que Virtus es un espacio creado exclusivamente para hombres, ya sean adolescentes, adultos o incluso hasta niños también, ¿verdad? Entonces, para que vayan familiarizándose con lo que es el concepto de lo que es Virtus, ¿verdad? Virtus es para recuperar lo que es la masculinidad y la pérdida de identidad que hemos sufrido los hombres durante décadas, ¿verdad? Más adelante no, en el canal de YouTube hay un video que explica qué es Virtus y ahí se detalla muy específicamente y claramente lo que es Virtus y cómo funciona, ¿verdad? Entonces esta lectura bíblica es muy enfocada al hombre, más que todo al modelaje que nosotros podemos aprender de lo que es la Biblia y aplicarlo en nuestra vida para poder ser un hombre completo, ¿verdad? Para eso claramente hay que ir aprendiendo y ir viendo las carencias, porque muchas veces son muy sutiles. A veces creemos que somos así, creemos que estamos mal, creemos que soy yo el que no encajo en este mundo, no sé por qué estoy aquí, no tengo propósito, la gente no piensa en mí, no mis necesidades nadie las ve, no son importantes, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso viene a raíz de lo que es la pérdida de identidad, de lo que es la masculinidad, que básicamente la masculinidad es una forma de actuar, son una serie de roles que lo hacen a uno como hombre sentirse con propósito, sentirse completo, ¿verdad? Es nuestro diseño por naturaleza. Una cosa es la identidad y otra cosa es el diseño, ¿verdad? Va muy de la mano, eso sí, pero se trabajan paralelamente, pero por separado, ¿okay? La masculinidad básicamente es eso, es lo que nos da ese propósito al diseño que nosotros tenemos. Adicionalmente a eso, tenemos nuestra identidad, que es nuestra convicción de lo que nosotros somos, y nosotros a través de la Biblia podemos volver a encontrar el origen de esa identidad divina que se nos dio, que muchas veces la sociedad llega y nos la ha quitado, no por echarle la culpa a nadie, da igual, pero sí es responsabilidad nuestra conocer que debemos ser cada vez mejores varones, ¿verdad? Entonces parte de eso es Virtus, ¿verdad? Es ese espacio que nosotros estamos fomentando. Vamos a tener actividades posteriores, caminatas, campamentos, charlas, seminarios, ¿verdad? Ese tipo de enseñanza que nos fomenta a seguir avanzando, porque muchas veces no sabemos dónde podemos encontrar estos recursos, no sabemos cómo podemos mejorar. Incluso, como les mencioné anteriormente, a veces ni sabemos que estamos mal, o sea, no hay una conciencia de que estamos mal. A veces creemos que simplemente es así, que las cosas son así y no son así. Podemos encontrar una mejor situación, una mejor circunstancia, pero para eso claramente hay que desarrollar lo que nosotros somos, que no genera ningún esfuerzo. Pues sí, genera un esfuerzo, pero yo digo, y el esfuerzo también de estar donde estamos, a veces sintiéndonos inmerecedores, insatisfechos, también es una carga pesada. Entonces, algo que uno pone en la balanza, ¿verdad? El esfuerzo de vivir así o el esfuerzo de mejorar mi situación actual, ¿verdad? Perfecto, entonces eso es una pincelada pequeña, ¿verdad? De lo que es Virtus actualmente. Y con eso vamos a iniciar lo que es la lectura. A mí sí me gusta siempre entrar con lo que es la parte de lo que es la Biblia, ¿verdad? Por supuesto, si usted ya es alguien que la ha leído, la conoce, ya sabe cuáles son sus partes. Pero digamos que es alguien nuevo en esto y no conoce lo que es una Biblia y quiere comenzar a leerla y entenderla un poco mejor. Pues para eso es este espacio. Entonces vamos a dar unos minutos para una breve explicación que en videos anteriores la hemos dado y las vamos a seguir dando. Nuevamente vamos a ver el principio de lo que es la Biblia, ¿verdad? Vamos a tener el libro de la Biblia y este libro va a estar dividido en dos partes.
siempre va a estar dividido en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es de Jesús hacia adelante. El Antiguo Testamento pues claramente es antes de Jesús, ¿verdad? Entonces, para identificar la Biblia nosotros vamos a tener una serie de puntos importantes, dentro de los cuales está que son los libros. Habíamos dicho que la Biblia está separada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Cada una de esas partes tiene libros, ¿verdad? Y acá en las esquinas de las Biblias nosotros la vamos a encontrar el nombre del libro. En este caso del ejemplo es Marcos, ¿verdad? El libro de Marcos. Y también vamos a encontrar el número grande. El número grande y el número que está aquí es el mismo número. Vemos que es aquí en este caso el 8. Y este va a simbolizar lo que es el capítulo. Pues todos los libros tienen capítulos. No tienen la misma cantidad de capítulos, pero es simplemente como para identificar, o más que todo en la búsqueda, poder encontrar fácilmente lo que se anda buscando, ¿verdad? Porque es un libro muy extenso, de mucha historia, con mucha información. Entonces la forma en la que se divide inteligentemente es esta. Si queremos encontrar Marcos capítulo 7, versículo 24, acá lo podemos ir buscando, ¿verdad? Entonces esa es como la forma. Entonces habíamos dicho, número grande es el capítulo. También el número que aparece acá es el capítulo. Luego tenemos los números pequeños, que son todos los que van a aparecer acá. La misma regla aplica para los capítulos. Habíamos dicho que los libros no tienen capítulos como estándar, como que todos los libros tienen la misma cantidad de capítulos. No. Igual los capítulos no todos tienen la misma cantidad de versículos. Entonces van a diferir muchísimo. Incluso hasta por el mismo libro puede haber un capítulo corto, 20 versículos, y pueden haber capítulos largos de 60 versículos, ¿verdad? Eso difiere mucho. Luego tenemos lo que son títulos del relato. Como acá. Vamos a encontrar dentro de la lectura títulos que nos indican de lo que va a hablar esa historia. Es también una forma fácil de identificarlo. Y finalmente en la parte de abajo vamos a encontrar referencias o concordancias o incluso notas, ¿verdad? Que nos van a explicar ciertos puntos que vamos a ir viendo en la Biblia. Hay unas de estudio que traen sus notas acá, ¿verdad? Promesas, referencias de alguna persona importante, ya sea, no sé, Charles Spurgeon, ¿verdad? Que si son Biblias de estudio de ellos, acá aparecen las notas, ¿verdad? De ellos. Entonces, hay diferentes Biblias. Esta es simple, ¿verdad? Simplemente trae aquí unas notas. Cuando algo significa algo, acá lo ponen. Si quieren hacer referencia a otro versículo donde se explica, también acá se pone. Básicamente eso es la pequeña explicación. Tenemos entonces la Biblia separada por Antiguo, Nuevo Testamento. Cada uno tiene sus libros. Cada libro tiene sus capítulos. Cada capítulo tiene sus versículos. Y básicamente eso es. Así es como los identificamos. Nuevamente los invito a la página web virtus4.men/Biblia. Ahí vamos a encontrar la Biblia que actualmente estamos usando. Y es muy funcional. Virtus4men/Biblia. También está la página web, donde pueden encontrar blogs, explicaciones, cosas que son de importancia. Entonces, para que la tengan ahí. Ahora, para explicarles, esta es la Biblia que aparece en la página web. Tiene la opción de paralelo para hacer lecturas paralelas. Puede agregar más de una versión. Hay varias versiones. Tiene modos, claro, sepia, oscuro, ustedes gusten. Tiene también para hacer marcadores, subrayar cosas, escribir notas. Si ustedes quieren hacer esto, me gusta este versículo, ustedes pueden darle aquí clic derecho y subrayar, marcar, copiar. Quieren compartirlo o escribir una nota.
Ahí va quedando todo almacenado en la parte local de ya sea su celular o computador. Buenísimo. Y habíamos quedado en el versículo 6. Acá están las notas. Habíamos leído el 5 y el 6 y habíamos visto que era el sermón del monte y las bienaventuranzas, ¿verdad? Están los videos anteriores. Si quiere, ahí están. Entonces habíamos visto el sermón del monte y cómo Jesús nos hablaba de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son muy importantes porque durante nuestra vida nosotros nos llegamos a sentir así, ¿verdad? En este caso, vamos a ver por acá la versión. Vamos a cambiarla por esta. Y se hablaba de directamente usada la palabra de las bienaventuranzas, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que está en el versículo 5. Y esto es importante porque yo explicaba que las bienaventuranzas de cuántos no nos hemos sentido pobres de espíritu, tristes, cuántos no hemos llorado, cuántos no hemos estado en momentos de humildad, ¿verdad? Cuántos no hemos tenido hambre o sed. Y lo bonito es que nosotros siempre hemos estado en alguna de estas situaciones. Muchas veces hemos sido también misericordiosos. Y acá siempre Jesús nos relata una respuesta basado en la situación en la que nos encontramos. Por eso es que a mí me gustan tanto la parte de las bienaventuranzas para lograr comprender que en algún momento nosotros nos vamos a sentir así y que hay algo más allá. Hay algo que trasciende aún más, ¿verdad? ¿Sí? Eso es la parte de las bienaventuranzas. Y vamos a ver lo otro, el capítulo 6, habíamos quedado. Acá hablaba de la preocupación, muy importante, del amor, ¿verdad? De no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y esto se refiere a hacer cosas que trasciendan, ¿verdad? Porque el mundo que vivimos, la sociedad es muy materialista. A veces todo es logros, dinero, chunches, y al final nos impulsan a ser muy consumistas y materialistas y dejamos de lado todo aquello que realmente sí tiene importancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es básicamente. Ahora vamos a comenzar con lo que es el capítulo. Vamos a cambiar aquí a la nueva versión. Okay. Nueva versión internacional. También está la traducción viviente. Usemos esa. Y aquí a Mateo 7. Capítulo 7, versículo 1. ¿Sí? Vamos a ver acá. Y dicen: no juzguen a los demás, y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que ustedes usan para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Acá Jesús está hablando claramente de la crítica, pero más allá de la crítica, acá estaba criticando muchas veces a los fariseos y a los maestros de la ley, que eran los religiosos de esa época, ¿verdad? Porque ellos veían a la gente y les decían: usted está mal, usted hace eso, usted hace lo otro, pero ellos hacían lo mismo a escondidas y se creían como si fueran perfectos, ¿verdad? Como si no tuvieran falla alguna, y eran igual y hacían una separación entre ellos y los demás. Y Jesús estaba criticando eso porque realmente no existe o no hay que hacer esa separación. Todos estamos en un mismo proceso. Y lo que a Juanito le cuesta, tal vez a mí no. Y lo que a Juanito no le cuesta, tal vez a mí sí.
Entonces es como un proceso tan personal y tan interno que realmente se hace únicamente con Dios. Es mi proceso con Dios, ¿verdad? Yo muchas veces digo en las mejengas, a veces cuando estamos jugando fútbol, me pongo muy crítico, muy estricto y a veces fallo. Los que han jugado conmigo saben, pero Dios me ha ido mejorando en ese proceso, ¿verdad? No soy el mismo que hace un año atrás, no soy el mismo que hace 5 años atrás. Tal vez si alguien me conoce hoy dice que chaval lo más loco, porque él no ha visto mi proceso, él no conoce mi proceso, no va a entender mi proceso, ¿verdad? Entonces él estaba viendo esto. Entonces dice que hay alguien que tiene una astilla en su ojo y que aquellos tratan de sacársela o de vérsela. Tienes una astilla en tu ojo, y dice aquí, cuando tienes un tronco en el tuyo, o sea, tienes algo más grande en el tuyo y estás fijándote en las pequeñas cosas de los demás, ¿verdad? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero, quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desprecies lo que es santo en gente que no es santa. Aquí voy a hacer un paréntesis para terminar la idea. Entonces él nos dice que mejoremos nosotros. Cuando nosotros mejoramos, nosotros podemos ser una ayuda para las demás personas. No en el sentido de andar, yo lo hice. Como decía alguien, yo dejé de fumar rapidísimo y ustedes que no le da la gana. No, porque no entiende el proceso. Sino tiene que ser un apoyo, ¿verdad? Alguien que realmente comprende que hay un proceso y que te va a apoyar sabiendo que te va a costar, ¿verdad? Y acá continúa con esa idea, ¿verdad? No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Y aquí es que muchas veces nosotros aquí esto sí ya es un poco más profundo, porque siento que ya usted tiene que tener discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Saber cuando algo está bien o está mal, o es algo que el Espíritu Santo da y te permite percibir una intención detrás de un acto, ¿verdad? Entonces, cuando él dice esto, es que muchas veces nosotros como personas le estamos dando las cosas buenas a personas que las van a pisotear. Les cuento la historia de la anécdota de una persona que conozco, e incluso a mí personalmente me ha pasado que uno, como tiene empresas, a veces le da ayuda a alguien con el fin de potenciarlo, que salga adelante, que se gane la platica, pero que también tenga un entorno que se pueda desarrollar. Y al final esa persona no solamente desprecia lo que uno le está dando, sino que termina traicionando la confianza, termina y sale hablando mal de la compañía, de lo que uno hace. Entonces eso sucede cuando uno no tiene ese discernimiento, y cuando uno lo tiene, uno ya deja de hacer eso. Uno tiene como esa lectura de esa persona y ya no desperdicio las cosas, personas que sé que no la van a valorar, ¿verdad? Se le da la oportunidad a la persona que realmente va a aprovechar la oportunidad. Dice aquí que porque si usted le da algo valioso, y pone el ejemplo de los cerdos, si usted llena un cerdo de perlas y lo baña y lo perfuma, el cerdo siempre va a ser cerdo. Como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? Y aquí pasa lo mismo. E incluso va más allá. No es solamente que, no sé si a ustedes les ha pasado, que usted trate de ayudar a alguien y decirle, mira, es que yo quiero ayudarlo
pero lo que estás haciendo está mal y la persona se vuelve agresiva en contra de usted y más bien lo ataca, ya sea verbal o emocional, psicológica, como sea, lo ataca a usted, y esto es lo que está diciendo acá. Luego se darán vuelta y te atacarán. Entonces hay que ser muy, muy sabios, pedirle sabiduría a Dios para que nosotros podamos interpretar esta palabra, pero también podamos saber a quién nosotros debemos darle las cosas buenas que Dios nos ha dado, con el fin de que esas personas puedan crecer y ser bendecidas con eso, ¿verdad? Eso es importante. Sigo leyendo en el versículo 7. Dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pidas. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si su hijo les pide un pedazo de pan, ¿acaso le darán una piedra en su lugar? ¿O si le piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a los que se lo pidan? Y vea qué bonito todo este versículo, ¿verdad? Estos versículos hasta acá, que el 11, sí, del 7 al 11 que hemos leído, y aquí Dios nos está diciendo, el mismo Jesús nos está diciendo que nosotros debemos pedir, ¿verdad? Y no hay nada malo en pedir. Por supuesto, el corazón importa muchísimo en lo que usted pide, ¿verdad? Porque Dios nos prometió darnos lo que necesitamos y no el último reloj, el último smartphone, el carro más nuevo, a fin de que mis compañeros puedan ver que yo gano bien, o que yo qué sé, ¿verdad? Estatus, lo que sea. Porque Jesús dice que su corazón es lo importante. Su corazón está en la avaricia, en la apariencia. Pues Dios no te va a dar eso aunque lo pidas, porque te va a generar un daño más allá de un beneficio, ¿verdad? Muchas veces le pedimos a Dios cosas: ayúdanos económicamente, ayúdanos con un trabajo. Y Dios, ¿por qué no me lo das? ¿Por qué te lo pido tanto? Bueno, hay algo que hay que analizar hacia adentro, en introspectiva, para entender por qué. ¿Por qué es que nos está dando? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo ver? Entonces, siempre y cuando el mismo Jesús, cuando oraba, dice: y es posible, haz pasar esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Y nosotros debemos hacer eso. Cuando oramos, cuando Jesús nos enseñó a orar, decía: haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso se refiere que yo estoy dispuesto a aceptar lo que Dios tenga para mí, porque es lo mejor. Pero muchas veces no lo hacemos y luchamos. Me incluyo, yo he hecho eso cualquier cantidad de veces, ¿verdad? Pero siempre hay que buscar y tratar de mejorar y ver qué es lo que Dios quiere para mi vida, y saber, porque eso es importante, saber que lo que Dios va a traer es 100 veces mejor de lo que yo estoy pidiendo, y ni por la cabeza me pasaba que podía ser mejor. También lo he experimentado personalmente. ¿Sí? Y habla de nosotros le damos cosas buenas a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, amigos, mucho más Dios, ¿verdad? Que Él es el que está en los cielos y nos creó y nos ama más que nadie. Entonces eso es lo que les está diciendo. Seguimos con el 12. Haz a los demás. Bueno, aquí, así que ustedes, con el 12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Buenísimo. Miren acá. En la Reina Valera 1960 dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí hay algo muy importante que hay que ver. Uno, está hablando en positivo, de una forma proactiva. O sea, es hacer.
no es no hacer. Yo no me meto con nadie, entonces que nadie me moleste. Yo no me metí con nadie, entonces ¿por qué me molestan? Yo no le robo a nadie, entonces ¿por qué me tienen que robar a mí? Y así no es como funciona. Funciona con un acto. Siempre es un acto. Yo hago y sirvo a aquella persona como yo quiera que me sirvan. ¿Entienden? Esa es una diferencia muy grande que debemos comenzar a ver. No es no hacer, es hacer. Y por eso en Virtus nosotros tenemos la frase que dice: un hombre no se mide por lo que puede destruir, se mide por lo que puede construir. Y nosotros somos constructores. Es un activo, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que esforzarse para hacerlo. Y este versículo que nos dice es eso: haz a los demás, o sea, haga, ¿verdad? Para tomar en cuenta. Ahora sí, ya que aclaramos ese punto y lo entendemos mejor, continuamos con el 13. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carrera al infierno es amplia y la puerta ancha para los muchos que escogen ese camino. Es lo que nos está diciendo. Hay una puerta angosta. La puerta angosta es una puerta difícil para ir al reino de Dios. Y que la otra carrera es una puerta amplia y ancha, fácil de pasar, por donde la gran mayoría decide ir, ¿verdad? Es un camino más fácil. Lamentablemente nosotros tenemos la tendencia a elegir el camino más sencillo, el hábito más fácil, ¿verdad? Es la zona de confort. Y eso tal vez no nos lleve al infierno, pero nos lleva a consecuencias no favorables para lo que andamos buscando en nuestra vida. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Y hoy en día vamos a ver muchas veces eso. Gente que... Y cuando hablamos de profetas, no se imagina en su cabeza como a un profeta antiguo ahí, ¿verdad? Todo vestido con esas ropas, ¿verdad? Y un señor mayor y todo. Profetizar es simplemente decir algo en nombre de alguien, ¿verdad? Preferiblemente en nombre de un Dios. Tal vez no el Dios verdadero, pero a nombre de otro Dios. Entonces puede ser alguien que actualmente trabaja en tecnología, que sale en medios, pueden ser reporteros, pueden ser canales de televisión que utilizan falsas profecías, ¿verdad? Para disfrazarse de cosas buenas. Y hoy en día es muy cierto que a muchas cosas que no son correctas, no son buenas, se les llaman buenas o normales. Y uno no puede renunciar a esto. O sea, lo que es bueno y punto. No lo que la gente dice que es normal, o esto antes era malo, ahora es bueno, entonces de ahí hay que aceptarlo y así es. No, por lo menos no deberíamos hacerlo nosotros, porque eso distorsiona no solo nuestra identidad, sino que si nosotros no hacemos nada para incomodar esta parte o combatir eso, estamos distorsionando la realidad de otras personas, ¿verdad? Okay. Eso es una falsa profecía, ¿verdad? Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Y esta parte es esencial. Vea, si una persona le dice, yo soy bueno, yo hago aquí, yo hago lo otro, nunca... había una frase que decía, no crea ni deje de creer, ¿verdad? Entonces no le puedo llamar mentiroso, pero sus frutos me van a decir a mí si su palabra es veraz.
verdadera. Entonces siempre podemos medir a la persona por los frutos que esa persona da. Y eventualmente el fruto es el que habla por la persona. Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol somos nosotros. El fruto es lo que nosotros hacemos, el resultado de lo que somos, ¿verdad? Si alguien es paciente, pues no anda pegándole gritadas a todo el mundo. Y al revés, si alguien no es paciente, pues no anda calladito, anda pegándole gritadas a todo el mundo, ¿sí? Por lo tanto, todo árbol que no produce fruto bueno se corta y se arroja al fuego. Y así, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, aquí está hablando Jesús, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y muchas veces nosotros vamos a encontrar personas. Yo sé que, digamos, el conocer a Dios es un proceso. Cuando somos nuevitos, tiernitos e inmaduros espiritualmente, incluso hasta cognitivamente, tendemos a cometer muchos errores. Pero conforme el tiempo avanza, usted ve cómo la escala de madurez se eleva. Cuando la escala de madurez se eleva, la escala de frecuencia de errores baja. Es automático. ¿Qué quiere decir eso? Entre más sabio me hago yo, menos tonterías cometo. ¿Voy a cometerlas? Sí. Pero si antes hacía 12 en un año, ya cuando pasen los años y yo soy maduro, ya no cometo 12, cometo 2, 3, ¿verdad? Y me mantengo en un rango bajo, buscando que ojalá algún día llegue a 0, que no va a pasar, pero eso es lo que busco. Ese es el nivel de madurez. Entonces, mientras la madurez sube, los errores bajan. Pero a veces vemos personas que predican, vemos líderes espirituales o religiosos que realmente dicen ser algo, pero no lo son. Su corazón está puesto en otras cosas. Pasa mucho que el dinero es uno. Lamentablemente el dinero es un cáncer en las personas y a veces están sirviendo a Dios por dinero, ¿verdad? Y ponen su corazón ahí y usan el nombre de Dios para lucrar, y eso no está bien. Por supuesto, yo entiendo, ¿verdad? Hay iglesias, hay ministerios y organizaciones, fundaciones que necesitan las ofrendas para subsistir, porque ese es el ingreso el que tienen para sostener lo que es el impacto, ¿verdad? El impacto social. Entonces, ahí todo bien, ¿verdad? Yo estoy hablando de algo más allá, ¿verdad? La gente, no sé, que roba, etcétera. No voy a meterme mucho en eso. Lo que es bueno es bueno. Entonces, dicen que sirvieron a Dios. Y vea lo que dice Jesús, está respondiendo. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y a veces nosotros, cuando no conocemos a Cristo, hay gente que no conoce a Cristo y dice,
Es que yo me acuerdo que aquella persona hacía mal y hablaba y decía que era cristiano y andaba con mujeres o andaba diciendo malas palabras o se peleaba, y yo le digo a usted, pues ese no es Dios, sépalo de una vez. ¿Usted alguna vez vio una persona así y dice, yo no soy cristiano, ni voy a la iglesia, ni leo la Biblia, ni oro, ni nada, porque esa gente es así? Eso primero es una excusa, y segundo, tu fruto lo dice, y tercero, Jesús lo está diciendo. Y a veces creemos que Jesús no los vio, no los reprendió, pero realmente sí lo hizo. Y si usted piensa así, pues Jesús también piensa así, pero usted tiene que hacer algo por usted. Da igual lo que hagan los demás. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre roca sólida. Aunque llueve a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando venga la lluvia y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Vea qué importante, nosotros como hombres tenemos que aprender a construir nuestros cimientos sobre la roca sólida. ¿Qué es la roca sólida? Aquí Jesús lo está diciendo. El que escucha mis enseñanzas y las sigue es como un sabio que construye su casa sobre una roca. Las rocas son las enseñanzas que Jesús nos da. Nosotros queremos ser hombres fuertes, hombres de familia, esposos, padres, servidores de ministerios, etcétera, fuertes. Tenemos que comenzar a aplicar y aprender las enseñanzas que este libro tan maravilloso que es la Biblia nos enseña. Y cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de las enseñanzas, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. La autoridad. Jesús tenía autoridad para decirlo, porque no solamente porque era el Hijo de Dios, sino porque cuando usted tiene la autoridad para decir la verdad. Por eso Jesús siempre nos invita a hacer, no a decir, sino a hacer. Si nosotros somos, nosotros hacemos. Lo habló del árbol, ¿verdad? Un buen árbol no puede dar mal fruto. Un buen árbol da buen fruto. ¿Qué es primero, el fruto o el árbol? El árbol, ¿verdad? Y así es como nosotros debemos ser. Jesús nos enseña a hacer así. Ok, vamos acá al 8. Entonces, vamos a hacer un resumen de aquí. En el 7 hablamos de lo que es... Ya me pasé el 7. Hablamos del buen árbol. Buen fruto. También nos enseñamos a ¿verdad? A ser proactivos, a avanzar, ¿verdad? A tener ese discernimiento. También nos dijo que no demos perlas o lo valioso a la gente que no lo valora, ¿verdad? Hablábamos del buen fruto, de las acciones. Y luego nos habla sobre también nos habló de la puerta estrecha y de aquellos que dicen Señor, Señor, ¿verdad? Buenísimo. Mateo 8, versículo 1. Dice: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se le arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre,
si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante la lepra desapareció. Lo busca y le dice, si quieres, puedes sanarme. Jesús le dice, si quiero, y lo sana y queda al instante sano. No se lo cuentes a nadie, le dijo a Jesús. Jesús decía mucho eso, no, lo decía porque él no quería andar jactándose de lo que hacía. Él lo hacía simplemente porque él amaba y quería, y él había venido con una misión, ¿verdad? Glorificar el nombre de Dios. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Entonces Jesús le está diciendo aquí, obedezca, yo lo sano, pero siga usted la obediencia que Dios manda. Entonces lo lleva a que sea obediente, ¿verdad? Eso será un testimonio público de que has quedado limpio. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia las palabras desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van. Vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino de los cielos. Entonces ve aquí a Jesús maravillado. A mí me gusta mucho siempre poner cuando pongamos Mateo 8. Jesús se maravilla con el oficial romano. Y el oficial entendía que si él da una instrucción, se cumple. Sin importar, o sea, él no tiene que andar viendo a ver aquel mandé y no vino, no. O sea, se cumplía porque se cumplía y no había otra forma. Y él entendía que Jesús tenía la autoridad para decirlo y que se iba a cumplir sí o sí. ¿Verdad? Okay. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. A muchas personas que tuvieron que haber creído, no creyeron. Entonces esto era lo que les iba a pasar. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. El joven siervo quedó sano esa misma hora. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma, en cama, con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche se llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó
nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Cuando Jesús vio a la multitud que le rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiremos a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas donde viven y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre es un término que Jesús usaba para referirse a él. Otro de esos está en el Antiguo Testamento. Otro de sus discípulos dijo: Señor, de los discípulos, deja que primero regrese a la casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Por cierto, ninguno de ellos lo siguieron. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados, preguntaron: ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en el cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritar: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: Si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron todo lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaran que se fuera y que los dejara en paz. Entonces aquí vemos cómo Jesús hace un milagro, expulsa a los demonios de unos hombres, y la ciudad viene a él con miedo, diciéndole que ni entre a la ciudad. Y eso, así es como termina el capítulo 8. Más adelante esta historia se repite en los otros evangelios, muy bonita, porque esa región, yo siempre he dicho, ellos le ruegan a Jesús que los deje ir con él. Jesús les dice que no, que se queden. Como no lo dejan entrar en la ciudad, vuelve a agarrar el barco y se devuelve. Pero les dice a ellos que se queden. Entonces, es una historia bonita, no está escrita, pero Jesús lo hacía con una razón. Y estos hombres estaban tan agradecidos con Dios que yo me imagino que ellos empiezan y van y predican en ese pueblo, en esa ciudad, porque eso se conoce como Decápolis, esa zona. Eran varias ciudades, como un área metropolitana. Y vamos a ver más adelante que Jesús luego llega ahí y ahí sí entra normalmente, y que había mucha gente esperándolo. Eso es una hipótesis, ¿verdad? Que seguramente esos hombres que quedaron ahí no se quedaron callados, estaban tan agradecidos y tan llenos del Espíritu Santo que ellos hicieron algo en esa zona, ¿verdad? Y muchas veces en la historia, yo siempre digo, la historia que se cuenta siempre tiene muchos paralelismos. No sé si esa es una palabra,
pero es una historia y paralelamente se están dando otras historias, ¿verdad? Entonces es interesante específicamente esta de los endemoniados, ¿verdad? Y básicamente Caradenos. Entonces básicamente eso es lo que habla el capítulo 8. Y con esto nuevamente llegamos al final de la lectura. Vemos el resumen, ¿verdad? Estamos invitados a hacer. Nosotros debemos de hacer las cosas como hombres. Debemos fomentar esa acción de siempre hacer proactivamente con intención. Debemos ser muy intencionales en lo que nosotros decimos y hacemos, e incluso hacia los demás, sí, pero también hacia nosotros mismos, ¿verdad? Si tenemos carencias y debilidades, debemos trabajar para mejorarlas con intención. Y muchas veces creemos que es hacer a los demás, pero también antes de eso yo necesito mejorar para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces, ser proactivos a ser un buen árbol antes de dar buen fruto, porque si no soy un buen árbol no voy a dar un buen fruto. Si no soy un buen esposo no voy a dar no voy a ver buenos frutos de ese matrimonio. Si no soy un buen padre no voy a ver buenos frutos en mis hijos. Es imposible. Si no soy un buen trabajador, no puedo esperar un aumento, no puedo esperar que me feliciten, no puedo esperar sentirme satisfecho en el lugar de trabajo, ¿verdad? Siempre vemos a los demás también, su fruto es lo que va a hablar si esa persona es buena o no, ¿verdad? Y también los que decían Señor, Señor, ¿verdad? Que Jesús les dijo, ustedes no los conozco, ustedes desobedecen. Y ellos decían, no, pero es que yo eché fuera demonios en tu nombre y no los conozco, aléjense, vayan de aquí, ¿verdad? Y también en Mateo 8 vimos que Jesús se maravilla con el oficial, la fe que tenía el oficial romano, ¿verdad? Y cómo Jesús aplaude esa fe. Y nosotros debemos ser igual, ¿verdad? No solo al momento de dar la orden, sino de recibirla, porque Él lo dijo, yo tengo superiores y si a mí me dicen algo, yo tengo que obedecer. De la misma forma, nosotros como hombres debemos responderle primeramente a Dios, luego a las autoridades, por supuesto, oficiales, gobierno, en algunos casos jefes, ¿verdad? O líderes de algún tipo. Pero también tenemos gente bajo nuestra tutela, ¿verdad? Que nosotros debemos ser esa persona de autoridad de la que Jesús hablaba para nosotros poder decirles cosas, darles instrucciones, darles guía, ¿verdad? De la misma forma, nosotros debemos de confiar, tener fe, creer que Jesús nos va a ayudar. En el 7 también, ahora que me acuerdo, Él hablaba de pedir y recibirán. Y nosotros debemos de pedirle a Dios sabiduría, inteligencia, que nos revele nuestros errores, muchas veces lo que estamos haciendo mal, para que Él pueda darnos ese entendimiento en qué estamos cometiendo el error, qué necesitamos y poder mejorar. Porque si no somos conscientes de nuestros fallos, de lo que estamos haciendo mal, no vamos a poder mejorarlo. ¿Sí? Buenísimo, entonces nuevamente ya leímos el versículo 7 y 8 en este video. Los invito a ver la página de virtus4.mem para que puedan seguir viendo o leyendo los blogs que ponemos ahí con información, y también para que puedan ver el cronograma de las actividades que muy probablemente en videos como estos nos vamos a decir, pero también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, que obviamente los vamos a estar publicando, ¿verdad? Pero sí, los invito a seguir creciendo, seguir mejorando. Es un espacio para que ustedes puedan crecer, para que puedan ser mejores, y nada, a seguir caminando, ¿verdad? A seguir avanzando sin miedo, fuertes. Y entonces
Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Aaron Benavides y espero que les haya gustado y que les haya servido. Y sí, nos vemos en el otro video. Por ahí.